tienen directamente sobre el patrón de comercio y el por qué existen algunas personas que están a favor de la participación del Estado en la economía, con la justificación de que esto ayuda a que el comercio sea más justo, porque esa siempre es la pregunta. La pregunta es, ¿qué se debe realizar para que el comercio sea justo? ¿O qué necesitamos para hablar de relaciones comerciales internacionales justas? Bajo esa justificación de la protección de la industria nacional, contemplado, por ejemplo, para el caso de México, en la Ley de Comercio Exterior, en su título quinto, que habla sobre las prácticas reales de comercio y las salvaguardas que tiene el Estado, del gobierno para proteger, el Estado para proteger a sus productores. Se justifica en gran parte a que el comercio, esa parte que veíamos de que hay perdedores dentro del mismo, de las mismas intercambios, justifica la generación de unas teorías en comercio internacional que estamos dejando ya con el modelo Heckscher-Ohlin. Dejamos de lado lo que es la teoría clásica y neoclásica del comercio internacional, donde veíamos desde el modelo de gravedad a lo que vendría siendo el modelo ricardiano, el modelo Heckscher-Ohlin, pasando por las teorías de la localización y todo, digamos, esa parte, ¿no? Esa parte económica. Entramos ahorita ya a las teorías que se le llaman proteccionistas, que están a favor de la protección de las industrias de los países. O sea, se ha leído de otra forma, las teorías proteccionistas están en contra de un libre comercio como tal. No puede ser libre si interviene el gobierno. Entonces, ellos hablan de la necesidad de que el gobierno intervenga, justificado esto o amparado en el libro La teoría general del empleo y el interés del dinero de John Maynard Keynes de 1936, donde habla precisamente de ciertas políticas donde el gobierno debe intervenir, sobre todo cuando el ciclo económico se encuentra en la fase, digamos, más baja, para acelerar y salir rápido de ahí. De esta manera, vamos a ver ahora los impactos que tienen estos aranceles. Por ahí creo que Talía el último día que platicamos que no pudimos vernos, me preguntaba algo de los aranceles. Normalmente son tres tipos de aranceles los que se manejan. De hecho, está contemplado en el caso de México. Me imagino yo que tanto en Ecuador como en España debe fungir igual porque estas legislaciones en los 90 sufrieron modificaciones a nivel internacional para homologar los criterios y que fuera más fácil y sencillo realizar comercio exterior. Los tres tipos de aranceles que tenemos, por ejemplo, en México están expresados en lo que era el Código Aduanero, que se convirtió en la Ley Aduanera en el 90. Y los aranceles que se cobran son el arancel, el ad valorem, que es el más usado. El ad valorem es un impuesto que se cobra sobre un porcentaje del valor en factura del bien que está siendo intercambiado. Es decir, el producto llega a nuestro país y al momento de llegar nosotros le ponemos un porcentaje del producto, depende del destino y todo lo demás. También platicamos, bueno, ahorita voy a decir esto al final, más bien. Y el otro, el arancel específico. El arancel específico ya es una cantidad determinada, ya dada, que se cobra a un tipo de producto en específico. Es decir, a este producto le corresponde este pago. Ya no es porcentaje, ya está determinado. Y el otro es el que llamamos nosotros aranceles cupo, que tiene que ver, o cuota, le llaman también de importación, pero aquí le decimos en México arancel cupo, que es una cantidad de mercancía que puede pasar por año, no más de eso. Son las tres modalidades, aunque debo decir que la más utilizada siempre es el ad valorem, porque el ad valorem es un porcentaje que se cobra sobre el valor en factura en el momento en que llega. Entonces, el específico siempre es una cantidad fija. Para los gobiernos conviene más un ad valorem porque ese porcentaje de qué determina cuánto vas a pagar, pues de lo que cuesta el producto al llegar en frontera. Eso te conviene, por ejemplo, en momentos como los actuales, que hay inflación, donde el precio varía mucho de un momento a otro. Entonces, el porcentaje siempre juega a favor. Bueno, con respecto a eso, ¿no? Ahora, también aclarar que bajo los nuevos tratados de libre comercio, los aranceles, o sea, las restricciones arancelarias, no generan, digamos, un impacto menor porque se va pactando. El acuerdo de libre comercio lo que busca siempre es la reducción de estos,
de estos aranceles, o sea, de que se limite el comercio, que eso que ponen los gobiernos como limitante, esos aranceles se vayan eliminando. Y entonces es cuando entran las restricciones de tipo no arancelario, que tienen que ver sobre el producto, sobre como la FAO lo maneja en su Códex Alimentarios, en cuestiones sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, de regulación ecológica. Todas esas entraron para cubrir el hueco que habían dejado los aranceles. Sigue siendo proteccionismo, pero ya no es un arancel, es, digamos, una restricción no arancelaria. Les decía yo en clases anteriores que eso se le llama ranas, así le llaman aquí en México, ¿no? Son las regulaciones no arancelarias, que puede ser en el etiquetado, el origen. Bueno, tú puedes poner la restricción que quieras como país. México, les comentaba, ha sufrido mucho de eso por parte de Estados Unidos, y nos castigan a veces por 5 años, 10 años. Vamos y dirimimos la controversia en la OMC, nos las dan a favor, pero pues ya el daño ya está hecho. O sea, nos dicen, sí, tienen razón ustedes, nos van a compensar, pero pues ya no es igual, pierdes el mercado 10 años, 5 años, pues eso no lo recuperas, aunque te paguen una compensación. Bueno, entonces en general, la función que tienen estas regulaciones arancelarias o el efecto que causan es exactamente el mismo efecto de una restricción de tipo de arancel, es similar. Lo que vamos a ver ahorita es similar. Porque me van a preguntar, profe, entonces, ¿para qué nos enseñan los efectos de arancel si ya no se usan tanto los aranceles o de vez en cuando se usan? Bueno, porque el efecto de la regulación arancelaria es similar. Es el mismo efecto y es lo que quiero que vean ahorita. Entonces, por ahí vamos a, digamos, a explorar ahorita en clase precisamente de qué se trata esto. Bien, estoy usando ahora el libro Salvatore. Normalmente uso el Krugman, pero Salvatore tiene una virtud que me gusta. Hace este tipo de análisis, un análisis más preciso en las gráficas. Es como más claro, más sencillo. Bueno, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Más sencillo, más básico. Hoy vamos a dedicarlo solamente a ese pedacito, a decir, ¿cómo, profe? Sí, en ese pedacito se nos ve todo, porque tenemos que aclarar cada movimiento, qué pasa, quién gana, quién pierde, y comprender realmente el efecto que tiene ese impuesto sobre el comercio, ¿no? La vez pasada, en clase, permítanme, estábamos viendo desde el punto de vista de Krugman, los efectos que tienen los aranceles, pero era a nivel del comercio exterior, es decir, del flujo del comercio, del patrón de comercio en los precios externos. Veíamos el impacto que tenían esas decisiones en los precios externos. Pero ahora vamos a analizar qué pasa dentro del país. O sea, ¿por qué un país querría poner un arancel si ya vimos los efectos que tiene sobre los precios a nivel externo? O sea, ¿para qué hacerlo a nivel interno? ¿Quién se beneficia? ¿Por qué lo hacemos? ¿O cuál es la justificación? Ya Krugman nos mostró qué pasa con los precios en el exterior, cómo estos incrementan o disminuyen dependiendo de qué se trata, si es un arancel o si es una subvención o apoyo a la exportación. Hay dos efectos ahí, lo mencionábamos también en esa clase. Y hablábamos, por ejemplo, de esos programas que existieron hace tiempo, que eran el programa de importación temporal para exportación en México, o empresas de comercio exterior, o la devolución del IVA a la exportación. Ese tipo de subvenciones también tienen un efecto. Ahorita vamos a ver solo el efecto del arancel, que es, digamos, el arma principal que se utilizaba para restringir el comercio. Todavía se usa, todavía lo pueden usar los gobiernos como una manera de protegerse cuando hay situaciones, digamos, extremas. Lo que sucedió, por ejemplo, ahora con la pandemia. Entonces, puede justificar el uso de algo así, sí lo puede. Se llaman salvaguardas, pero pues tiene que estar muy estudiado, muy claro, para que no vayas a caer tú en una práctica desleal con tus socios. Bien, entonces, bueno, entendido esto, empezamos con esto que tiene que ver con aranceles y otras políticas comerciales. La restricción del flujo comercial internacional. Ya quedamos que el libre comercio es mejor en la autarquía para cada país. O sea, que es mejor tener libre comercio que tener autarquía. Ya platicamos también que solo algunos países podrían ser autárquicos en términos prácticos, como solo Estados Unidos. E inclusive les mencionaba yo que el estado de California por sí solo tiene un Producto Interno Bruto más grande que el de muchas naciones, sobre todo de economías emergentes. Por ahí podría hablarse de autarquía, aunque
existe la posibilidad que una región tenga autarquía, no lo va a hacer, porque ya ven ustedes los beneficios que trae el libre comercio. Es mucho mejor siempre tener comercio que ser autárquico. Pero, bueno, sin embargo, una nación puede tratar de incrementar su bienestar a costa de otras restringiendo el comercio. Eso también es un arma, pues decir, voy a intentar mejorar, pero para eso tengo que bloquear un poco el libre comercio que tengo. Ya sé que el libre comercio me ayuda, pero existen por ahí estas ideas de que puedes tú lograr este bienestar cerrándote un poco. En el caso de México, lo intentamos, de hecho los países, la mayoría de las economías emergentes lo intentamos en los 50, ya les había platicado con los modelos desarrollistas, que la ONU a través de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, habían instrumentado los modelos desarrollistas, que no era otro que una receta que el propio Fondo Monetario había estudiado y el Banco Mundial para ayudar a los países a lograr el desarrollo. O sea, se pensaba que se podía llegar al desarrollo con una receta. O cuando uno quiere adelgazar y te dicen, sigues esta normativa y vas a adelgazar. Ah, bueno, a los países se les decía, sigues esta normativa y vas a crecer económicamente y vas a tener mucho dinero. En México lo probamos, funcionó parcialmente, luego les platicaré qué pasó ahí, pero digamos que no, al final no resultó como esperábamos. Porque hay unas variables que hay que contemplar y de repente no las vemos. Permítanme. Las restricciones al comercio son clasificadas como arancelarias, no arancelarias, como ahorita lo vimos. Ya veo aquí de las Valorem y todo lo demás, que es un porcentaje de valor, es esto que les expliqué ahorita. Y me voy directamente, salto a eso que ya lo hablamos, que no, se le llama no proteccionismo a estas no arancelarias, ¿no? Lo nuevo ahora. Por ejemplo, Europa usa mucho en cuestión ecológica, las vinculan con el cambio climático y bueno, de ahí justifican gran parte de eso. Es curioso que los principales promotores del libre comercio, como lo decía Johan Norberg en su documental que ustedes vieron, en varios de sus documentales que él trabaja, es curioso que los países que fomentan el libre comercio, como los europeos o Estados Unidos, son los primeros que restringen a través de este tipo de políticas el libre comercio, precisamente. No les da la oportunidad a los otros países más pobres de poder beneficiarse al 100% con esto. Y bueno, el comercio de bienes agrícolas está sujeto también a muchas restricciones cuantitativas directas y a barreras no arancelarias. Ese es uno de los principales problemas. Ayer hablaba yo con un productor de aquí, del sur del estado, y me comentaba eso, que sigue siendo un problema el coyotaje. Sí, el coyotaje, sí saben ustedes de eso, el coyotaje, ¿no? O sea, que el empresario trabaja, sobre todo el agrícola, y llegan los coyotes, que se le llaman, y compran la mercancía muy barata y son los que la colocan en el mercado y son los que le ganan, pues. Pero son grupos muy organizados que hacen eso. Entonces, como los productores en lo local no están tan organizados, pues se los comen vivos. Y además que un productor en lo local no tiene la capacidad de comprender a veces las dimensiones de estas barreras no arancelarias, porque no hay nadie que los asesore, que les diga cómo trabajarlas. Entonces, bueno, eso sigue hasta el día de hoy vigente tal cual, así. Por lo que me platicaba. Profe, pero eso del coyotaje que dice usted, ¿los obligan a que se los venda o ellos quieren los? No los obligan. El día que estaba hablando yo del juego de calamar, Orlando, era eso. En la economía nadie te obliga a nada, o sea, nadie te obliga. Tú terminas firmando. Pero si te cierran todas las posibilidades de colocar tu producto a un buen precio y el único que te lo puede ofrecer, te lo ofrece, pero te ofrece algo muy bajo. Pero tú tienes un cultivo de orgánico que se te echa a perder en una semana, terminas comprando. No sé si queda claro eso. Le cierran todas las puertas porque se ponen de acuerdo con los otros para que les vendan barato. No sé si queda claro eso. Es como un tipo de Sí, corrupción en el proceso. sí, Y como los productores, perdón, Orlando, no están organizados ellos. O sea, cada productor tiene su parcela, pero no se organizan entre ellos para tener una oferta entre todos. Ese es el problema, pues los agarran en lo individual y en lo individual eres más débil que si estás junto. profe, no sé si sepa, hay un tema así, pero pues ya es como que más obligado, allá por el lado de San Carlos y varios lados. Están comprando el marisco, la mafia. Ajá. Están comprando el marisco a un precio muy, muy barato y creo que a ellos sí los amenazan.
para ellos venderlo más caro y ellos pues no se quedan prácticamente sin ganancias. Exacto, es que mira, hay distintos tipos de amedrenta, o sea, de cómo amedrentas a alguien. Sí, sí he oído de eso, ¿eh? Y en un país como el actual, donde el gobierno parece no estar luchando contra esos grupos de organización ilícita, es difícil. Tú has visto cuál es la política del gobierno actual, es no meterse ahí. Eso pues deja desamparados estos productores que tú mencionas. Acá al sur no ha llegado a tal grado, pero también ten en cuenta que donde tú me mencionas al norte, la vigilancia es menor, porque están muy separados. Lo que platicamos la vez pasada, ¿te acuerdas, Orlando? Que el Sí, desarrollo está acá en el sur, o sea, donde hay más policía activa, más ejército, todo es aquí en el municipio de Los Cabos y La Paz. Digo, el Comondú también, pero para el norte, de la mitad del estado hacia arriba, está, tú lo sabes, está totalmente abandonado. sí, de hecho. Digo, hay gobierno y todo, hay municipal, pero la policía es incipiente, no tienen cómo, pues. Y con una política de gobierno federal de no ataque directo al crimen organizado es complicado, es muy, muy complicado. Entonces pasan este tipo de cosas. Tú me mencionas, bueno, el norte es a punta de pistola, sí, y los obligan a vender así, sí, y acá en el sur no, en el sur lo que hacen es, como más pensado es, están coludidos los de las cadenas de suministro con esos coyotes, entonces no hay forma de que el pequeño parcelario coloque su producción, porque está solo. Y el otro gran problema que tenemos, Orlando, es que no se organizan entre ellos, o sea, no forman un frente, pues, no sé si estoy siendo claro con eso. Sí, Entonces, bueno, ese tipo de complicaciones enfrentamos, ¿no? O estamos viendo aquí en el Estado. Y es interesante porque es la labor de gente como nosotros, o que estamos estudiando para eso que usted está estudiando, el buscar las alternativas para ayudar a este tipo de personas. Bien, vamos al análisis del equilibrio parcial, si no hay algún otro comentario, para ir avanzando, ¿no?, en el tema. Vamos a ver los efectos de un arancel mediante el análisis del equilibrio parcial. Cuando la industria y el país son pequeños. Ya platicábamos la última clase, ustedes recuerdan, que cuando el país es pequeño, en realidad no hay tanto efecto como cuando el país es grande, que el país que impone una regulación. Lo platicábamos con el ejemplo del gas natural ahorita que ha pasado en China. Que China restrinja el gas natural, que comprima un poco el flujo, que diga, no voy a vender tanto. En un país pequeño, si un país pequeño es el que hace algo así, el efecto, pues está bien, pues hay un efecto en el mercado, pero no es un efecto grande. Que China lo haga, por ejemplo, te muestra que es un país grande que está causando ese efecto, y ahí sí, el precio de los fertilizantes se fueron al cielo, y eso perjudica también el precio de los alimentos, y se viene una ola, digamos, que genera más inflación. ¿Tiene que ver el tamaño? Sí, sí, tiene que ver. Acuérdense que lo vimos en el modelo de gravedad, el tamaño importa, sí, en comercio sí importa. Porque lo que haga un país grande impacta más que lo que haga un país pequeño. Eso es definitivo. Y eso ustedes lo pueden pues observar, ¿no? O apreciar claramente. Fue lo que pasó, platicaba yo ayer con mi hermano precisamente de ese asunto. Cuando hablamos de Facebook, le decía yo del asunto de Facebook que es increíble, porque muchos justifican lo que hace Facebook de callar a Trump, por ejemplo, cuando está diciendo cosas que no, que porque está diciendo cuestiones que pueden poner en riesgo la seguridad nacional, o lo que está peleando ahorita Trump, que le devuelvan sus cuentas de redes. Y bueno, mi hermano es abogado y me decía él, no, pero es que está jugando ellos en su parcela, y quien tiene la voz y voto ahí es Zuckerberg y ellos. Bueno, visto desde ese punto de vista tiene razón, o sea, la empresa es de él, pero una empresa que se vuelve tan importante, y además que está en un ámbito, porque le decía yo, el Internet a quién le pertenece realmente, no le pertenece a Zuckerberg, o sea, esa aplicación a lo mejor sí, pero entonces, ¿qué tipo de poder le estamos dando a una persona? Y le decía yo, bueno, ¿qué tan grande es ahorita ya Facebook? Que cuando pasa lo que pasó hace 2 semanas, se cae el Nasdaq, que es el principal indicador bursátil que tiene que ver con tecnología e industria. O sea, eso, muchachos, es un indicador peligroso. A mí me asusta porque los monopolios son peligrosos, y esto huele a monopolio, que se acerca a eso, pues.
Y ese tipo de cosas son las que tenemos que ir midiendo. Entonces, bueno, si el tamaño importa, claro que importa, lo vemos en los mercados financieros, lo vemos en los mercados, digamos, de economía real, que si es grande la empresa y algo pasa, impacta, sí se impacta. Entonces, y lo mismo pasa en los países. Un país grande, si algo sucede con ese país grande, nos impacta. Y aquí en el caso del arancel, pues es bastante evidente. Lo vamos a ver ahorita en lo pequeñito, pero obviamente de ahí lo dimensionamos y se van a dar cuenta ustedes de los efectos de esto, ¿no? El análisis del equilibrio parcial de un arancel muestra, uno, fíjense bien, vamos a enlistarlo, uno, que generalmente o sea, el arancel, se traduce en un precio interno más alto para el bien importable. O sea, al interior, cuando yo pongo un arancel, sea del tipo que sea, siempre va o conlleva un incremento en el precio de ese bien dentro del mercado local donde quiere entrar. Y por lo tanto, conlleva un consumo interno más bajo y una producción interna más alta. Y por lo tanto, una menor cantidad de importación del bien. A ver, expliquemos eso. El bien entra, le pongo el impuesto, ese impuesto provoca que ese bien tenga que entrar más caro porque el vendedor o el productor de ese bien extranjero que me lo está enviando tiene que recuperar eso que le cobré yo al entrar. Por lo tanto, el producto llega al mercado más caro. Si llega más caro, lo que va a suceder es que el consumo interno de ese bien importado va a ser menor, la gente no lo va a querer porque está más caro, lo que va a llevar a que esa cuota de mercado sea cubierta por un productor interno. Entonces va a tener que producir más para cubrir esa cuota y la gente deje de consumir esos bienes importados. Ese es el primer punto. Segundo, algo que no hemos mencionado, que no mencionó Krugman, pero que es importante, es que el cobrar esos aranceles beneficia principalmente a alguien, al gobierno, porque el gobierno recauda ingresos a través de esos impuestos. O sea, todos los aranceles van y caen a las arcas nacionales. 3. La redistribución del ingreso de los consumidores, quienes deben pagar un precio más alto por el bien, hacia productores, quienes reciben un precio más alto y de factor o factores de producción abundante para el país, que produce bienes exportables, hacia los factores escasos del país que producen bienes que compiten con las exportaciones. Es decir, redistribuimos el ingreso y en lugar de que el dinero se vaya al exterior, se queda aquí a nivel interno y favorece, digamos, a aquellos productores que no estaban siendo tan beneficiados por el comercio. Las ineficiencias, llamadas costos de protección o costo muerto, resultan del arancel. Es decir, una ineficiencia se refiere a que alguien pierde, porque hay un costo por proteger. Hay algo que se pierde, una pequeña cantidad pues, que queda ahí volando. Eso va a quedar más claro ahorita que analicemos punto por punto la gráfica, ¿de acuerdo? Ahora, permítanme. Bien, no, yo creo que ya se la dejé marcada esa. Bueno, necesito una voz que me vaya acompañando, porque esa voz va a irme leyendo. Vamos a ir desmenuzando el ejemplo, pero párrafo por párrafo, para comprender esto. Va a leer un párrafo, ya les voy a explicar yo qué es, y así nos vamos a ir. ¿Les parece bien? Bien, necesito una voz dulce que me ayude a leer, por lo pronto, de aquí hasta acá. No, perdón. Sí, de aquí hasta ahí. ¿Alguien que diga yo? Nevado. Ok, adelante. Okay. Suponga que suponga que en la figura 6.1D presenta la demanda de paño de Estados Unidos y que S representa su oferta de paño, el bien importable de Estados Unidos, y que la industria de paño lo mismo que Estados Unidos son pequeños. Ok, ahí nos paramos. Vamos a desmenuzar eso. Supongamos que en la figura tal D subíndice P representa la demanda de paño de Estados Unidos y que S subíndice P es su oferta, o sea que es el bien importable de Estados Unidos. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que Estados Unidos no produce paño, o sea, la ventaja que él tiene, hablando en un modelo de dos países, como lo habíamos hablado, de dos bienes, el bien, digamos, donde está fuerte Estados Unidos no sería el paño, sería era el trigo, el otro, ¿no? O los alimentos, serían los alimentos o el trigo. Eso es lo que vendería Estados Unidos al exterior. Y él compraría paño.
Por eso es un bien importable. Y nos aclara que la industria de paño y Estados Unidos son países pequeños. Aclarando eso. Entonces vamos a ver. Esta es la clásica curva de oferta, es la curva de oferta de paño de Estados Unidos. Esta de aquí. Y esta de acá, que hasta acá, es la demanda de paño. Es decir, esta oferta de paño, abusados con esto que les voy a decir, las gráficas que vimos con Krugman eran la oferta relativa y la demanda relativa. Cuando hablamos relativa nos referimos al mercado exterior. Aquí hablamos de la demanda exterior, pero que también es la demanda interior del país, y esta es la oferta interior del país. ¿A qué me refiero con eso? Esta curva es la oferta de paño que puede producir este país. Acuérdense que no es el producto en el que es más fuerte, pero pueden producir paño. Sí, sí pueden producir paño. Bueno, esta curva es la curva de oferta de los productores nacionales. Los productores nacionales pueden producir esto. Y la demanda del país de paño es esta, si se fijan. Bueno, aclarado ese punto, podemos proseguir. Ya saben que la E es donde cruzan ambos, y ese punto de equilibrio. Ahorita están consumiendo 30 unidades de paño, por decir algo, 3. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí, en el punto de equilibrio, ¿no? Ideal. Bien, Rebeca, vamos a ir ahorita a este pedacito. Nomás déjame acomodarme. Vamos a leer desde aquí y lo vamos a terminar acá. ¿Va? Sí, está bien. Dice, el precio del paño de libre comercio de $1 estadounidense demanda 70 unidades de paño, FB, de las cuales 10 unidades son producidas internamente, FG, y la cantidad restante de 60 unidades, GB, es importante. Ok, vamos a ver eso entonces. En el ejemplo nos dice entonces que a un precio de o sea, a este precio, al precio de $1, a ese precio, vean esta línea punteada, a este precio, los productores nacionales, acuérdense que esta es la oferta nacional, los productores nacionales pueden producir 10 a ese precio. ¿Por qué? Porque ya saben cómo funciona la oferta. A un precio menor produces poquito, a un precio mayor produces más. Y la demanda funciona al revés, la relación es inversa. A un precio mayor, consumes menos, a un precio menor, consumes más. Entonces, a un precio de 1, lo que estamos viendo aquí es que los productores nacionales a ese precio, ellos pueden producir 10. Pero tenemos algo aquí. Si siguen la línea, van a ver dónde cruza la demanda. La gente está demandando ¿cuánto? 70. Ok, entonces tenemos una demanda de 70 y un consumo local una producción local de 10. A eso se refiere en este punto. Miren. Dice, demanda 70 unidades, FB. O sea, de F, que es este punto, a B. Esto es toda la demanda. Todo esto es la demanda. Toda esta área. A ver, déjenme hacer lo que... Ok. FB es todo esto, pues. Ay, perdón. Tengo un pulso maraquero. Es eso, miren. Todo esto es lo que se demanda. De hecho, cuando a ustedes les enseñan matemáticas, es curioso porque normalmente cuando nos enseñan matemáticas nunca nos enseñan para qué sirve. Es el pleito eterno con los profes de matemáticas. Por ejemplo, cuando calculamos áreas debajo de una curva, lo hacemos con el cálculo integral. Cuando hablamos de cambios de aquí a acá, con el cálculo diferencial, para eso sirve. Por si no sabían cuál es la utilidad de eso. Que siempre se pregunta uno en prepa, ¿y para qué sirve eso, profe? Bueno, el cálculo diferencial precisamente mide los cambios, proporciones, como lo que hacen las tasas. Y el cálculo integral me permite medir áreas debajo de curvas, o sea, más o menos esto. Es muy interesante cuando te das cuenta cómo se aplica. Cuando nos dan estadísticas, lo que hacemos, usamos nosotros para la determinación, por ejemplo, de la muestra, para un estudio, usamos los valores de Z, de la curva normal, que son los valores de Z abajo de la curva. La curva normal siempre es igual,
ya saben ustedes, es simétrica, es mesocúrtica, es decir, que los datos están distribuidos de un lado y de otro de manera simétrica, pero los datos así, como una campana. Y siempre es la misma forma, por lo tanto ya se determinó a través del cálculo integral cuáles las áreas debajo de cada pedacito de curva, y esos son los valores de Z, que son los que usamos cuando determinamos el 90% de confiabilidad, el 95%, ya saben ustedes, y los márgenes de error. Para eso nos sirve. Bueno, igual de esta manera. Lo que vamos a hacer ahorita es ver estas áreas debajo de la curva. Así nada más, no voy a meter cálculo, es nomás así, sencillito. Entonces, esta área que está aquí, de F a B, toda esta área, es la demanda de este país, de Estados Unidos. Pero nos topamos con el asunto de, fíjense bien, ellos demandan 70 unidades, pero de las cuales 10 unidades son producidas internamente, es decir, FG. Este pequeño cuadro aquí, compuesto de 4, eso es lo que producen internamente. La pregunta es, ¿cómo le van a hacer para cubrir todo esto que no puedo producir internamente? ¿Cuál es la respuesta ahí? Que es muy obvia. Llegó a estas alturas. Importándolo, así es, Orlando. Sí era Orlando, ¿verdad? Sí. Ok. Si es que no los veo, cuando estoy en el libro no los veo. Sí, Orlando, exactamente. Dejé, a ver, importa. Todo esto viene de importación con el socio. El socio me manda todo eso. Pues hasta ahí está muy claro, ¿no? Lo hemos visto hasta ahorita, entonces no hay ningún problema. Bueno, permítanme. Ok, ya. Rebeca, seguimos. Está bien, profe, lo de arriba, ¿no? No, solo eso. Eso de aquí. Ok, sí, eso. La línea horizontal punteada S. SF. Ok, sí, es que no se ve. Y la línea horizontal punteada S, subíndice F, representa la oferta externa de paño del libre comercio infinitamente elástica de Estados Unidos. Ok. Eso de aquí, esta línea, es la línea de oferta de libre comercio. Por eso, eso determina que esta cantidad viene de fuera. ¿De acuerdo? SF. Esta. A ese precio. Digo, aclarando, pues, ¿por dónde está el SF? Es eso. A ese precio, ¿cuál es la oferta, no? Y externa. Estamos hablando de libre comercio. Fíjense bien qué sucede, y ahorita nos va a leer aquí rápidamente Rebeca este punto para ver. Esto es libre comercio, aquí hay libre comercio. Este país produce 10, trae 60 de fuera. Pero ¿qué pasa si de repente el grupo de gente que fabrica paño, acuérdense que hablábamos de eso en clases anteriores, que forman grupos de poder como los sindicatos o las organizaciones patronales, y de repente se organizan para pedirle o exigirle al gobierno un trato mejor, o que el libre comercio no los perjudique y los dañe, o que hay un daño en la producción nacional? Ya quedamos que los grandes grupos beneficiados nunca nos quejamos, nunca hablamos, nunca decimos nada. Y los pequeños grupos que tienen estos, digamos, intereses, a veces no muy sanos, son los que presionan. Entonces, de repente empiezan a presionar al gobierno y dice el gobierno, ok, voy a poner arancel ya, pues, para que no digan que no los queremos. Y a lo mejor vienen elecciones y tengo que portarme bien. Entonces, ponen un arancel. ¿Qué pasa? ¿Qué efectos positivos y negativos trae un arancel? Vamos a ver eso. ¿Me hace favor, Rebeca, de aquí a acá? Por favor. Sí. Si este país establece un arancel ad valorem del 100% sobre la importación de paño, entonces P igual a $2 en Estados Unidos, a un P igual a $2 Estados Unidos demanda 50P, que sería JH, del cual 20 unidades JM son producidas internamente y 30 MH son importadas. Ok, vamos a ver a qué se refiere todo eso. Estamos acá. Y de repente el gobierno cede ante la presión, o ellos deciden. Hay muchos factores que pueden determinar que un gobierno diga, voy a poner arancel. Ya les dije que hay desde lo político hasta lo que se considera justo, porque quieren proteger, ¿no? Bajo esa excusa, bueno, se meten y lo hacen. Y entonces, en lugar de uno, le pongo un impuesto al bien,
al paño del 100%. ¿Qué quiere decir un ad valorem del 100? Ya les había dicho que, por ejemplo, México ahorita le tiene algunas cuotas, porcentajes de impuesto a algunos productos chinos, sobre todo, porque se sospecha de prácticas desleales. En lo que está la averiguación, hay que proteger la industria nacional, entonces les cargan un ad valorem de 200%, y aún así llegan bien baratos al mercado, pero bueno, lo hacen para protegerlo. En este caso, al paño le pusimos de 100. ¿Qué quiere decir de 100? Que le voy a cobrar el mismo valor de factura al entrar. Es decir, llega con un precio de $1, le digo, págame $1 para poder entrar. Entonces me va a pagar $1. Entonces el bien ya no va a valer $1 en mi mercado, va a valer $2, porque tiene que recuperar ese que me pagó. Entonces, en lugar de valer 1, ahora va a valer 2, que es eso que tiene aquí. Va a valer 2. Es esta línea punteada arriba. Y cuando eso sucede, vemos los efectos que tiene, ahorita que lo veíamos acá con lo que leyó Rebeca. Esto de aquí. Estableció el 100%. Entonces, de aquí a acá, subió. O sea, estaba aquí el precio, subió acá. ¿Ese qué efecto tuvo? Fíjense qué efecto tiene sobre vamos primero sobre la demanda. Como sube el precio del bien que está siendo importado, ¿qué sucede con la demanda? ¿Qué ven aquí? ¿Qué pasa con la demanda? De estar en B se va a H. ¿Qué sucede con la demanda? De aquí a acá o de aquí a acá. ¿Qué pasó con la demanda? Es pregunta. Orlando, ¿fue Orlando otra vez? Sí, disminuye, ¿no? A ver, déjame ver quién es. Porque no... ¿Quién habló? Sí, Orlando. Ah, Orlando. Sí, nos consideramos. Disminuye, así es. ¿Por qué crees que disminuye, Orlando? A ver, platícanos. Es porque como subió al doble el precio, Ajá. ahora tengo entendido que ya no les alcanza, ¿no? Para importar más y por eso disminuye la demanda, no va por ahí. Sí, resulta menos atractivo porque es más caro, ¿no? Entonces se Ajá. reduce. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando se reduce, qué pasa, por ejemplo, con lo nacional. Se reduce esta cantidad en 70, 20 unidades, ¿no? Del 50 al 70. Se reduce 20 unidades. Esa reducción es evidente porque, bueno, sale más caro. Pero la gente, bueno, el productor local se da cuenta que eso le beneficia porque él puede cubrir parte de esa cuota de mercado. No toda, porque la mayoría de gente cree que es la industria, esa es la idea errónea. Voy a poner un arancel y entonces lo que ya no compre yo lo voy a cubrir exactamente al 100%, como 100%, 1-1, y no es relación 1-1. Va a aumentar la cantidad de producción interna. ¿Cuánto aumentó la producción interna aquí? ¿Cuánto ven que aumenta? Se mueve de G a M. ¿Cuánto aumentó? Aumenta 10, ¿no? De G a M. O sea, los productores locales ya no van a producir 10, van a producir 20, aprovechando que hay una reducción de la demanda de lo importado. Y por lo tanto, como ahora demandamos 50 y solo voy a cubrir 20 con lo nacional, pues los 30 restantes los traigo del exterior. O sea, hay gente que sí sigue manteniendo consumo de importado, aunque esté más caro, pero se reduce a 30. Que es esto que veíamos aquí en lo que nos le hizo favor de leer Rebeca. Que era esto, ¿no? Demanda 50 ahora, que es GH, o sea, de GH. Ahora, o sea, de haber sido la demanda todo esto que está aquí, ya, de haber sido la demanda todo esto que está aquí dentro de este rectángulo, ahora la demanda, bueno, se mueve dentro de estos. Sí, concretamente esta área, bueno, que tiene que ver con el impuesto, pero en general es esto, pues hay una reducción, se hace más chiquito. Y bien, y bueno, de eso, de la demanda ahora de 50, 20 unidades son producidas internamente y 30 son importadas. Así es como quedamos ahora. Profe, entonces en ese caso el arancel beneficia, ¿no?
El arancel beneficia, si tú lo ves desde el punto de vista de, si tú eres productor local y dices, a mí me beneficia. Pero, por ejemplo, Orlando, si usted depende del insumo internacional para poder producir algo, a usted no le beneficia, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ajá. Entonces, depende de dónde esté. Vuelvo a lo mismo. La economía se analiza desde el punto de vista de en qué posición estamos. Si usted de los grupos, del grupito ese que hizo grilla para que pusieran el arancel, le va a ir bien. Pero no tan, no, o sea, usted pensaba a lo mejor que iba a cubrir más del mercado, solo fue una parte. El mercado en general se contrae. Y el que vende importado, pues bueno, vende más caro, pero sigue vendiendo, vende menos. Entonces vamos a ver quién es el que gana al final, ¿no? ¿Puede leerme eso, Rebeca, por favor? Sí, profe. La línea punteada horizontal S, F más T, representa la curva de oferta externa de paño para Estados Unidos con el nuevo arancel incluido. Muy bien, Rebeca, exactamente. La T para nosotros aquí en economía es impuestos, son impuestos de tax. Entonces, ese subíndice F más T se refiere a eso, ¿no? A la nueva, digamos, o sea, todo este espacio que ven aquí ustedes, todo este espacio que ven ahí, o sea, este espacio es el espacio de que genera el impuesto. Todo eso genera el impuesto, el agregar el impuesto. Y eso ya causa cierta presión. Entonces ya entendemos que es en esta línea es la oferta, pero ya con impuesto incluido. Ejerce también una... Bueno, entonces vamos a irnos aquí. Rebeca, por favor, danos el honor ahí de leer eso. Sí, profe. Por tanto, el efecto de consumo es igual a menos 20P, que sería BR. El efecto producción es igual a más 10P, GN. Las importaciones se reducen en 30P, que sería igual a BR más GN. Y el gobierno recauda $30 en ingresos, Okay. que sería genial. Ok. Muy bien, sí, está bien. Aquí vemos quién gana. Fíjense bien, lo que acaba de leer Rebeca es ya, vamos viendo qué efectos hay. Acuérdense que hay un efecto consumo, hay un efecto ingreso, y hay una recaudación en este caso porque ya el gobierno interviene. El efecto consumo es igual a menos 20P, o sea, 20 unidades de paño, quiere decir que está medido por BR, por esta distancia de acá. Permítanme. Por esta distancia de aquí, de B. Es menos porque se reduce, ¿de acuerdo? Porque se mueve de aquí a acá. Es menos por eso. Este es el efecto que le llamamos nosotros efecto consumo. O sea, el consumo se reduce. Ese primer efecto, el efecto consumo. Un arancel provoca un efecto consumo negativo. Se contrae porque sale más caro consumir el bien, perdón. Luego nos dice el efecto producción, fíjense bien, o sea, el efecto ingreso. El ingreso cuando hablamos de producción, por eso Producto Interno Bruto es el ingreso, o sea, es lo que produces, es la riqueza que generas. Ahí hay un efecto positivo en la producción que va de G a N. Si se fijan, esta es distinta, la flecha, de aquí para acá, esta es positiva, de G a N, pero este es de 10. Aquí perdimos 20, aquí ganamos 10. O sea, si ustedes hacen ahí, pues ya nos dimos cuenta que van 10 ahí perdidas, ¿no? Que vamos a ver si las recuperamos. Como hablando desde el punto de vista del consumo. O sea, perdimos 20 de consumir, pero aumentó 10 la producción nacional. Y luego tenemos el efecto que tiene que ver con la importación, que se reduce en 30P. ¿Por qué se reduce en 30P? Esa es la pregunta. ¿Por qué se reduce en esa cantidad, muchachos? Porque esto que se dejó de consumir son 20, más los 10 que producen localmente. O sea, estas 30, 20 más 10 son 30. Esas 30 unidades se dejaron de importar. 10 porque se cubrieron con las que vamos a producir localmente. Y las otras 20 porque ya no vamos a comprarlas. ¿De acuerdo? Y el gobierno recauda $30 en ingresos que va desde NMHR. Es decir, el ganón aquí va a ser el gobierno porque el gobierno a esto que se va a vender en el mercado
estas 30 que se venden pagan impuesto al entrar. Y ese dinero, ¿a quién creen que le queda? Pues le quedan a las arcas nacionales, le quedan al gobierno. Entonces el gobierno gana este cuadrito de aquí. Entonces vuelvo a repetir, el efecto consumo se reduce, la gente reduce el consumo en 20. ¿Por qué no incluyo estas? Porque estas están cubriéndose con lo nacional. O sea, en realidad, el efecto consumo es, se dejan de consumir 20, la producción nacional aumenta en 10, la importación pierde 30, que son los 20 que se dejan de consumir más las 10 que va a producirse localmente, y el gobierno pues recauda los 30 que sí se importaron, les cobró impuestos y él recauda esta cantidad de aquí. Esos 30 los cobró él, pues. Entonces le quedan a él. Pregunto, ¿quedó claro? Sí, profe. Ok, muy bien. Sí. Voy así despacito, por eso les dije, parecía imposible que diera una clase con un pedacito, pero es así, porque prefiero que vayan viendo ahí los efectos, y para eso nos sirven las gráficas. Muy bien, vamos enseguida, Rebeca, si le parece, a leer este de aquí. Hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí. Sí, está bien. El excedente de los consumidores medido por el área por debajo de la curva de demanda y por encima del precio vigente para el bien es $122.50. El área del triángulo ABF bajo libre comercio y $62.50. El área del triángulo AHJ con el arancel. Ok, vamos a explicar eso entonces, para que quede claro. Fíjense bien. Vamos a ver el excedente del consumidor. El excedente del consumidor es el beneficio para los consumidores como tal, o sea, en qué es lo que nosotros llevamos a favor, ¿no? Y eso se mide, por eso les decía que usamos el cálculo, se mide por el área por debajo de la curva de demanda y por encima del precio vigente para el bien. Originalmente, el excedente del consumidor o lo que el consumidor demandaba es esto que está aquí. El excedente es toda esta área que está aquí. Originalmente es eso. ¿De acuerdo? Ese triangulote. Ese es el excedente. Si yo mido, que lo puedo hacer, ustedes tienen las fórmulas para calcular el área de un triángulo, que pueden medirlo ahí. Si calculan el área del triángulo ABF les da 122.50. Bajo libre comercio, ese es el beneficio o el excedente del consumidor. Bien. Y cuando establecemos el arancel, hay una reducción de ese triángulo evidente, ustedes lo ven ahí, es obvia, se va a reducir porque por el impuesto que se puso a esto de acá. De este triángulo grandote, ahora nos queda eso. Si calculo el área debajo de la curva, o sea, el área del triángulo, me va a dar 62.50. Si se fijan que hay una reducción ahí bastante significativa de 122 a 62.50 en el excedente del consumidor. ¿Por qué? Porque el arancel castiga al consumidor. Beneficia al productor de alguna manera, pero si se fijan ustedes, en las áreas del beneficio, es más lo que perdemos que lo que ganamos. Por eso la gente que estamos en contra del proteccionismo decimos aguas con esto, porque más que beneficiar a veces perjudican, ¿no? Pero bueno, siguen siendo ahí la discusión si es más bueno una cosa u otra. Y ahora sí, por fin, Rebeca, léame esta última parte que está ahí subrayada. Ok. De la reducción de $60 en el excedente de los consumidores, de $122 a $62, área de FJHB, $30, NMHR, es recaudado por el gobierno en la forma de ingresos por aranceles. $15 es redistribuido a los productores en la forma de renta. Véase el problema 6.7 y los $15 restantes, GMN más BHR, representa el costo de protección al costo muerto para la economía. Ok, vamos a llegar a este último razonamiento. Fíjense bien. De la reducción que sufrió el excedente consumidor, la reducción que ellos sufrieron está dada por FJHB.
HB. Esta área de aquí, si se fijan, tiene que ver con lo del arancel. Esa es la reducción. 60. De esa reducción que tiene que ver con el impuesto, tenemos nosotros que el gobierno, y eso ya lo digo, perdón, el gobierno, ya lo habíamos dicho, NMH, el gobierno se lleva de toda esta área, o sea, de toda esta área, el gobierno se lleva ese pedazo, es el ganón, el que más lleva. O sea, de los 60 que se reduce el excedente, de esos 60, 30 gana el gobierno con el arancel. Luego tenemos que $15 más FGJ, perdón, MN, rectangulito de aquí. Eso es el ingreso que aumenta o lo que ganan, digamos, los productores locales con ese incremento del 10. Eso ganan ellos. Ellos se llevan 15. Se distribuye a través del ingreso. Si renta se refiere a ingreso, ya saben. De acuerdo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué sucede con FJMN? No, perdón. ¿Qué sucede con esta área aquí? O sea, ¿esta a quién le pertenece? ¿Y esta a quién le pertenece? Que era lo que veíamos hace rato en el excedente, es lo que se deja de consumir del exterior más lo que se deja de consumir del exterior. A esto le llamamos nosotros el costo de protección o costo muerto. Porque por proteger perdimos 20 aquí, o sea, perdimos 30 de importación y solo recuperamos 10 que nos dan los productores, pero hay 20 que ya no recuperamos. Entonces es un costo muerto. O sea, se llama costo muerto porque es una parte del beneficio del libre comercio que dejamos de percibir y eso no lo recuperamos. ¿Quedó claro? Bueno. Para la próxima clase, quiero que se lean de este libro que ya lo tienen, que es el Salvatore, esta tasa arancelaria nominal, porque la pregunta es, ¿no hay una tasa arancelaria que sea, digamos, efectiva de protección y que no cause estos efectos tan malos? Bueno, eso quiero que me lo investiguen, muchachos. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Muy bien, pues ahí le dejamos la clase y terminamos con esto de los aranceles el próximo miércoles. Cuídense mucho. Gracias, profe. Bye.